por medio de la fe que sabemos que Dios nos habla. No es porque Dios aparezca y nos hable, Él podría hacerlo. Sin embargo, a veces usa hasta un burro para hablar, como le pasó a Balaam. A eso me refería, no estoy hablando de mí, luego, sí, pastor. Me refería al profeta Balaam, que Dios usó un burro para hablarle al profeta. Sí, luego empezaron a mirar, sí, tiene razón el pastor. Entonces, a veces Dios usa lo que menos te imaginas o lo que menos piensas que Dios pudiera usar. Lo usa el Señor para bendecir tu vida, para enseñarte, para ministrarte, para aconsejarte. Tu propia conciencia, la voz de tu conciencia, a lo que le llamamos conciencia, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es la voz de Dios hablando desde adentro de nosotros. En el libro de Romanos dice que la voz de la conciencia es como la misma ley de Dios que está puesta dentro de nosotros para que nosotros nos conduzcamos correctamente. Y aunque tú digas, pastor, yo nunca he escuchado la voz de Dios, o Dios nunca me ha hablado, o no sé si Dios me habló, no reconozco su voz, no reconozco si es Dios, esa voz de la conciencia que está dentro de ti, que te indica qué está bien y qué está mal, hacia dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, cuándo tienes que parar, esa voz que está dentro de ti es Dios mismo hablándonos. Nosotros le llamamos conciencia, la misma Biblia lo llama conciencia, pero es lo que Dios ha puesto dentro de nosotros para poder reconocer su voz. Ahora, ¿qué tanto te relacionas con Dios? Es que tanto reconoces su voz. Es como con una persona, si la conociste cuando eras adolescente y te llevabas muy bien, eras cuate de cuartas y te llevabas muy cercano, y te dejaron de ver después de la secundaria y te vuelves a encontrar ya en tu vida de adulto, no le vas a reconocer la voz. Últimamente se han estado poniendo en contacto mis compañeros de la secundaria, de repente mandan la foto y dicen, así me veo ahora, y digo, no, pues si te encuentro en la calle ni te conozco, o sea, si no me dicen quién eres, no sabría reconocerte, y por supuesto tampoco su voz. Así lo mismo pasa con Dios. Si tú no conoces a Dios, no estás en una relación cercana a Dios y no escuchas a Dios frecuentemente, no sabes cómo Dios podría hablarte a través de la Biblia, a través de la oración, a través de un canto, a través de un niño, a través de lo que pasa a tu alrededor, y no reconoces que es Dios hablándote, simplemente dirás, es la naturaleza, es mi hijo, es mi esposa, es el pastor. Pero me gustaría que hoy dispongas tu corazón para saber que Dios también puede hablar a tu vida. Así es que esa es la razón por la que me anticipo un poco en poner el título del mensaje, y hoy el título es un poco largo y es como una expresión, es como un clamor desde mi corazón cuando le digo al Señor, Señor, lo sigo haciendo mal. No sé si alguna vez tú le has dicho a Dios, Señor, la sigo regando, me sigo equivocando, Señor, me sigo enojando todavía, no me quiero enojar, Señor, sigo chismeando de la gente, sigo criticando a la gente, Señor, sigo haciendo las cosas mal, me enojo por cualquier cosa, exploto por cualquier cosa, hay cosas que no puedo controlar en mi vida y las sigo haciendo mal. Y cuando te das cuenta que lo estás haciendo mal, cuando te reconoces que lo estás haciendo mal, sencillamente necesitas la ayuda de Dios, necesitas saber que es Dios el que te puede ayudar, necesitas saber que es Dios el que puede hacer que esas circunstancias, que esa actitud y que ese comportamiento cambie. Podrías ir a terapia y también te puede ayudar, pero el asunto es que si vas a terapia con un psicólogo, con un psicoanalista, vas a ir y te va a dar el camino a recorrer y te va a alcanzar la dirección y el rumbo hasta donde te alcancen las fuerzas. La diferencia de venir a Dios es que aun cuando se te acaban las fuerzas, aun cuando se te acaba la energía, aun cuando se te acaba la capacidad de seguir adelante, Dios te puede impulsar para dar un paso más. Alguien me decía hace algunos meses atrás, me decía, pero es que yo caigo y vuelvo a caer y me vuelvo a equivocar y la vuelvo a regar. Le digo, ok, mira, hagamos un ejemplo, hagamos un ejercicio. Estábamos en mi oficina, le digo, siéntate ahí. Le digo, ¿te vas a caer de ahí? No. ¿Algún día te vas a caer de ahí? Sí, a menos que me duerma y me caiga. Bueno, pero entonces estarías haciendo tracción. Ya no estarías solamente sentado sin moverte, sino que ahora te estarías durmiendo. Ya es otra acción. No sigues sentado, ahora te dormiste. Y por lo tanto, si te duermes y te desparramas, seguro te caes de la silla. Si tú no te mueves de la silla nunca te vas a caer.
Pero si te mueves, si te levantas, si caminas, si avanzas y empiezas a correr, probablemente te caigas. Existe la posibilidad de que te caigas en el momento en que te pongas en acción, por supuesto. Pero también existe la posibilidad de que no te caigas, que no tropieces, que no te equivoques, o que de la caída que tuviste aprendas para no volverla a cometer. He escuchado muchas historias, a veces me gusta leer la biografía de ciertos personajes, y hay muchas anécdotas de muchos personajes, y muchos de los que han tenido éxito, los que saben reconocer con humildad cuál fue el camino al éxito, y decir, realmente para poder llegar aquí, me equivoqué muchas veces. Si no me hubiese equivocado, no estaría aquí. Michael Jordan es uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho leer su biografía, porque él dice, a mí me aplauden las encestadas, me aplauden las clavadas que hago, me aplauden mi porcentaje de anotaciones, y en aquel entonces decía, pero en este año me aplaudieron mi porcentaje de anotación, mi récord, porque rompí mi récord del año pasado. En el año pasado lo rompí, perdón. Y resulta que me dijeron, lograste tantas cestas, lograste tantas anotaciones, tantos puntos. Y dice, pero no me dijeron cuántas veces fallé el aro, cuántos pases no fueron correctos, cuántas asistencias no fueron completadas, cuántas veces me anotaron a mí cuando yo estaba defendiendo. Dice, todo lo bueno que pudieron ver en mí lo reconocen, pero todo lo que no acerté y en todo lo que me equivoqué, también es parte de esa victoria, también es parte de ese triunfo. También es parte de ese nombre. Entonces muchas veces tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a fallar. Ahora no le estoy diciendo que tiene usted permiso, mucho menos que le estoy diciendo que tiene mi permiso para fallar, para equivocarse, para volver a las viejas maneras de vivir o los viejos hábitos que usted tenía. No le estoy diciendo que ahora puede hacerlo o que puede tener ese comportamiento. No importa, equivócate, no pasa nada. No, claro que pasa y claro que hay consecuencias. Hay una anécdota de un hombre llamado, por aquí lo noté, se llama Aparicio Fernando de Brinkenhoff, perdón. En Río de Janeiro él estaba en la facultad de medicina, quería ser médico, y estaba en la facultad de medicina, pero era de esos alumnos graciosos que les gusta siempre sobresalir, que siempre están en la pachanga durante clases, y un maestro que era muy estricto ya le había cansado la actitud de Aparicio. Así es que en ese momento el profesor lo ve que está platicando, cuchicheando con alguien más, y se acerca el profesor y le dice, a ver usted, joven, me olvida, Brinkenhoff, a ver usted, dígame, ¿cuántos riñones tenemos? Y él tranquilamente le dice, pues tenemos 4. El profesor se empieza a ver y dice, ay, qué absurdo, ya sabía yo, por favor traigan pasto porque tenemos un burro en la clase. Y él dice, y a mí me traen un café, dice el alumno. El profesor sabe que le está diciendo burro a él y se ofende, le dice, hey, ¿qué te pasa? Estás muy equivocado, fuera de mi clase, ve a la dirección, no voy a permitir esa insolencia en clase, váyase a la dirección y buscaremos que lo expulsen de la facultad. El alumno se sale y cuando va saliendo dice, ok, me salgo. Se sale, va hacia la dirección, pero se regresa y le dice al profesor, usted dijo, ¿cuántos riñones tenemos? Y la palabra tenemos viene del verbo tener, de la primera persona del plural. Entonces, si usted dice cuántos riñones tenemos, se refiere a los 2 suyos y a los 2 míos. El alumno se fue, el maestro se quedó ahí humillado porque lo que él quería, el querer hacerse el chistoso, tenía razón, por supuesto que tenía razón. El alumno estaba en lo correcto, pero el profesor también estaba en lo correcto. Sin embargo, los dos se equivocaron. A veces creemos que estamos haciendo lo correcto y sin embargo nos equivocamos en la manera en cómo lo hacemos. Tú puedes corregir a tu hijo porque está equivocado, porque está cometiendo una desobediencia, porque hizo una travesura, y lo puedes corregir, le puedes llamar la atención, pero ¿cómo le llamas la atención? ¿Cómo lo corriges? ¿Cómo lo disciplinas? Tú puedes estar discutiendo con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, puedes estar discutiendo acerca de algo en lo que seguramente tiene la razón, pero ¿qué tal que si él también tiene la razón? Entonces el problema no es quién tiene la razón, el asunto es cómo lo estás resolviendo. Cómo estás llegando a un punto de acuerdo para seguir avanzando y no quedarse atrapados en una caída o en un error o en una equivocación que pudiera incluso hasta destruir el matrimonio.
Muchas de las cosas que hacemos están sustentadas en errores, porque cometemos errores anteriormente para poder tener éxito. Muchos de los aciertos que obtienes, de la manera en cómo administras tu dinero, la manera correcta en cómo administras tu dinero, la manera en cómo cuidas tu salud, la manera en cómo te dispones para ir a trabajar y cumplir con tu trabajo, tuvieron que ver con errores pasados. Si aún no cometes los errores suficientes, seguramente los cometerás más adelante. Ahora, yo no te estoy echando la maldición de te vas a equivocar, la vas a regar y te van a correr del trabajo. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si queremos ser mejores cada día, tendríamos que aprender de los errores que vivimos. El problema, creo yo, y esta es mi opinión personal, el problema no es cometer errores, no es fallar, no es equivocarte, no es fallarle a Dios. Yo no creo que ese sea el mayor problema en nuestras vidas. El problema es que no aprendamos de los errores y que no los corrijamos. Ese realmente es un problema. Conozco a mucha gente, amigos, familia, conocidos, que están muy orgullosos de la manera en cómo viven y dicen, yo no tengo nada que arrepentirme. Y los conozco, es gente que quiero mucho, porque me dicen a mí, como saben que soy cristiano y saben que soy pastor, me dicen, pero ¿tú de qué te arrepientes si no fuiste una mala persona? La verdad es que no me conocieron completamente. Conocieron una faceta de mí, vieron lo divertido de mí, lo agradable de mí, pero no conocieron la parte oscura de mí. Y hay muchas cosas de las que yo me he arrepentido. Y cuando les hablo de arrepentimiento, muchos de ellos me dicen, es que yo no tengo nada que arrepentirme, soy muy feliz, he vivido mi vida. Y cuando observas detenidamente su vida, te das cuenta que están gritando por auxilio. Que hay una necesidad en su corazón de ser salvados, que su alma está atrapada en el resentimiento del pasado, no ha podido perdonar, viven con angustias, viven con preocupaciones, viven con miedos e inseguridades. Por supuesto que hay que arrepentirse, porque es la condición en la que vivimos, sin arrepentimiento, la que nos hace vivir atrapados de una manera en que no podamos ser libres por nuestras propias fuerzas. Por eso se ha vuelto de repente en mi vida un clamor o una oración que le hago a Dios y le digo a Dios, Señor, lo sigo haciendo mal, me sigo equivocando, sigo teniendo discusiones con mi esposa, sigo teniendo discusiones con mi hijo o con mis hijos, a veces no me alcanza el dinero que tengo, a veces pierdo tiempo en ver televisión, paso mucho tiempo viendo televisión, no siempre, pero a veces sí, y eso me hace sentir incómodo. Digo, Señor, lo sigo haciendo mal. Esto ya debería de haber cambiado, esto ya lo debí de haber superado. A mí me encanta leer, pero si de repente oigo que están viendo una buena serie de televisión o una buena película, dejo de leer y me voy a ver la televisión. Y yo cuando termino de ver, ya hubiera leído 2 capítulos del libro que estoy leyendo. Del tiempo que estuve ahí, yo hubiera leído 2 capítulos, yo hubiera sacado notas, yo hubiera hecho esto, tendría el mensaje de todo el año, del resto del año, de todos los domingos. Pero a veces lo hago mal. Y le estoy abriendo mi corazón no para que usted también se justifique. Si el pastor lo hace, yo también puedo hacerlo. Si el pastor se equivoca, yo también puedo equivocarme. Si el pastor lo sigue haciendo mal, ¿qué me preocupa? Yo también puedo seguir haciéndolo mal. No, creo que la reflexión es precisamente reconocer que lo estamos haciendo mal, que nos estamos equivocando, que la estamos regando y que debemos corregirlo. Esa es la razón de este mensaje. No estoy aplaudiendo el que te equivoques. No estoy aplaudiendo el que lo hagas mal, que te quede claro, que si lo estás haciendo mal tienes que entender que hay consecuencias de eso. Nuestra vida espiritual y nuestra vida natural son vidas paralelas. Lo que sucede en lo espiritual sucede en lo natural, lo que sucede en lo natural sucede en lo espiritual. Así es que si algo no estamos haciendo bien en lo natural, seguramente habrá consecuencias en lo espiritual. Y si algo no estamos haciendo bien en lo espiritual, seguramente habrá consecuencias en lo natural. Y eso es lo que hay que prevenirnos. De eso tenemos que cuidarnos. Podríamos hablar apocalípticamente y decir, es el fin del mundo, hermano. El que no esté listo se va al infierno. Pero ese no es el mensaje que compartimos aquí. Esas no son las cosas que enseñamos. Las enseñamos y las tomamos en cuenta porque están en la palabra de Dios. Pero no sentenciamos a nadie, no queremos sentenciar a nadie diciéndole, hey, te vas a ir al infierno porque no te arrepientes, pecador, filisteo, incircunciso. No, hermano. Lo que nosotros procuramos es que a ti te quede claro que debes de tener una relación con Dios. Que debes de acercarte a Dios. Y mire, le leo la Biblia. Ahora sí vamos a ponernos apocalípticos.
Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22. Al final de su Biblia, en la última página de su Biblia, bueno, a menos que tenga concordancia o mapas, pero en el último capítulo de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, en el capítulo 22, este es el libro con el que cierra la palabra de Dios, con el que Dios decide terminar el mensaje para la humanidad. La Biblia es el mensaje para la humanidad. Mucha gente dice, la Biblia es un libro religioso. No, la Biblia no es un libro religioso. Hay quienes lo usan para sostener su librero, hay quienes lo usan para decorar su televisión, siempre está arriba de la televisión. Hay quienes lo usan como amuleto ahí en la sala con un pasaje abierto ahí a media sala con el Salmo 91 o el 123 o algo así. Lo tienen abierto ahí como un amuleto. Pero la Biblia no es un amuleto, la Biblia no es un soporte de librero ni es decoración. Hay quienes lo tienen para rellenar ahí en su librero un espacio que les faltaba de un libro y meten la Biblia ahí. La Biblia no es un libro decorativo. La Biblia es el mensaje que Dios le dejó a la humanidad de cómo debería de vivir para que le fuera bien, para que entendiera cuál era su propósito de existencia y cuál era la razón por la que estábamos aquí y viviéramos de la mejor manera posible. Para eso es la Biblia. Ahora, la Biblia es la palabra de Dios. Y siendo la palabra de Dios el mensaje que Dios nos dejó, el último libro y el último capítulo con el que cierra Dios su mensaje es el capítulo 22. Y a mí me parece interesantísimo porque aunque hablamos durante todo el Nuevo Testamento, desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios, luego ahí está Hechos, Romanos, Corintios y todas las cartas de Pablo, y nos encontramos hasta el final con el libro de Apocalipsis. Y en todo el Nuevo Testamento hablamos de la gracia, de la salvación por gracia. Amén. ¿Cuántos creen eso? Yo soy salvo por gracia. No porque me lo gané, no porque me lo merezca, no porque me he portado de maravilla, sino porque Dios en su misericordia me ha alcanzado y me ha dado salvación. Amén. Ok, yo creo ese mensaje, se los enseñamos aquí. Aquí les hablamos de la gracia, que es por fe para que nadie se gloríe. Pero me llama la atención que al final del libro más famoso de la historia, que es la Biblia, el mensaje que el Señor deja ahí plasmado es un mensaje de advertencia. Es una llamada de atención para decirte, hey, cuidado cómo estás viviendo. Porque no es en vano todo lo que yo hice por ti en la cruz. Así que ten cuidado de cómo vives. Apocalipsis, ¿qué le dije? 22. Apocalipsis 22, versículos, vamos a leer versículos 11 y 12. Esta es la palabra del Señor, dice el Señor así. El que es injusto, sea injusto todavía. ¿El que es injusto sea qué? Ya ven, pastor, Dios nos está dando permiso de ser injustos. O sea que está bien para Dios que seamos injustos. Si Dios dice, sé injusto, si eres injusto, sélo todavía, entonces está bien. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Versículo 12. He aquí, esta es la parte que complementa el versículo que acabamos de leer. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Lo que nos dice el Señor Jesús, recuerden que estas son palabras de Jesucristo dadas al apóstol Juan, que es el que escribió Apocalipsis. Lo que nos dice el Señor Jesús dice, si eres injusto, sé injusto. Si eres malo, sé malo. Pero si eres bueno, sé bueno. Si eres santo, sigue viviendo en santidad. Y uno puede decir, ya ve, pastor, entonces como yo soy malo, sigo siendo malo. Como me encanta el chisme, seguiré siendo chismoso. Como me encanta mentir, seguiré siendo mentiroso. Como me encanta el pecado, seguiré pecando. Al cabo ya Jesús dijo que puedo hacerlo. No dijo que podíamos hacerlo. Y esta es la parte importante que a veces omitimos de la voluntad de Dios. Porque Dios no te va a obligar a hacer algo que tú no quieras hacer. Es que ¿por qué Dios no me cambia? Porque tú no quieres cambiar. Es porque Dios no me hace una mejor persona, porque tú no quieres mejorar. Es tu voluntad, es tu decisión.
Lo que está diciendo el Señor Jesús no te está dando un permiso para seguir pecando. Lo que está diciendo el Señor Jesús es tu decisión cómo quieres vivir. Ahora, yo le podría decir a ustedes, ¿cuántos de ustedes son pecadores? Levanten su mano. Eso, no, ¿qué pasó? Ya máquina, no, ustedes ya no son. Ustedes ya no son pecadores. Ay, pastor, qué buena onda es usted. No, no lo digo yo. La Biblia lo dice, que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sí, bonito, ¿no? Ay, ya soy nueva criatura, ya no tengo pecado. Soy una buena persona, soy una buena persona. Pero resulta que todos los días nos equivocamos. Todos los días seguimos haciendo cosas malas. Entonces, ¿cómo podríamos decir nosotros que somos buenos si somos malos? ¿Cómo podríamos decir que lo estamos haciendo bien si lo estamos haciendo mal? Y por eso mi expresión, Señor, lo sigo haciendo mal. Me sigo enojando. Vengo manejando y de repente me rebasan y alguien se me cierra. Hace ratito veníamos y se detuvo el tráfico un momento porque había un charcote. Y de repente vemos que una camioneta de valores viene a toda velocidad rebasando y bañando a todos los carros con el charcote en el que venía. Y de repente pasa por mi cabeza, ¡ay, qué mala onda! Y si le das cuerda, te sigues. Y si sigues alimentando ese pensamiento, pero es que es honesto y que siempre hacen lo mismo. Y uno dice, pues no que es cristiano. Pues no que tiene a Cristo en el corazón. No que fluyen ríos de agua viva en su interior. Más bien parecemos al rey de chocolate, ¿no? En vez de miel nos brota pura amargura. Y uno pudiera decir, si quiero hacer lo bueno, ¿por qué no lo hago? El mismo apóstol Pablo tuvo este dilema. El mismo apóstol se preguntaba y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que cuando quiero hacer lo bueno no lo hago. Y siempre termino haciendo lo malo. Pablo, el apóstol, hermano. Pablo, el apóstol, el que estableció iglesias en casi toda la región conocida de aquel entonces, el que escribió más cartas del Nuevo Testamento, el que sufrió la muerte más terrible por causa de Cristo. Este hombre sabía que tenía una lucha en su interior, porque queriendo hacer lo bueno, no lo hacía, hacía lo malo. Por eso el Señor Jesús nos dice en este pasaje, el que hace lo malo sigue haciendo lo malo, el que hace lo bueno haga lo bueno. Insisto, no es permiso para hacer lo malo. Pero la advertencia del versículo 12 del Señor Jesús es, yo vengo pronto y traigo mi recompensa. Es decir, yo no puedo seguir haciendo lo malo y esperar que Dios me recompense por hacer lo malo. Si el Señor dice, yo vengo pronto y voy a darle su recompensa a cada uno según cómo ha vivido, según lo que ha hecho, según cómo se ha comportado, ¿qué esperas? ¿Qué recompensa esperas recibir? ¿Cuál recompensa usted cree y piensa que recibirá alguien que hace lo malo? Que perjudica a los demás, que siempre está pisando las cabezas de otros, que no le importa el daño que cause, que siempre está hablando a espaldas de los demás, que miente deliberadamente para salvar el pellejo. ¿Cuál cree que sea su recompensa? Si nosotros, siendo humanos, llenos de errores y llenos de contradicciones, hemos establecido leyes y reglamentos para vivir socialmente más o menos bien. No te pases el semáforo cuando está en rojo. Respeta las leyes de tránsito, respeta las autoridades, cumple un horario en tu trabajo. Cuando te contratan te dicen, oye, tienes que entrar a tal hora y salir a tal hora. ¿O no? O les dicen, ay, cuando quieras vienes a trabajar. Entonces, nosotros, mira, somos tan buena onda que de todos modos te vamos a pagar. Yo quiero un trabajo de este. Porque si te contratas para alguien, ellos te van a poner las reglas o no. Y nosotros más o menos entendemos que tenemos que guardar esas reglas. Yo quiero recibir mi quincena completa. Cuando yo trabajo, en mi trabajo donde estoy, y voy a trabajar todos los días, yo espero recibir mi quincena completa. Cumplo un horario, voy y hago mis actividades, respondo al trabajo que me piden, y ahí estoy constantemente todos los días, de lunes a viernes, haciendo lo que me toca. Entonces, cuando llega mi quincena, yo digo, tiene que llegar completa porque no fallé esta quincena. Ahora, ¿cómo esperamos que Dios nos dé una recompensa satisfactoria para nuestras vidas si constantemente le fallamos? El Señor dice, yo vengo y daré mi recompensa a cada quien.
le voy a recompensar según su vida, según lo que haya hecho. Y si Dios te va a recompensar según cómo viviste, ¿cuál es la recompensa que te esperas recibir cuando Él vuelva? ¿Qué te va a decir el Señor? No, mira, yo no vi nada. Yo, con ojos que no ven, corazón que no sientes. Es que no vi cómo te comportaste. Tú ven, eres mi hijo, yo te perdono, pásale. ¿Cuántos creen que así es? Y de acuerdo a lo que les hemos enseñado constantemente aquí, así no es la fe. La fe no es vivir equivocadamente y esperar buenas cosas. Lo que siembras cosechas, es una ley. Se los hemos repetido hasta el cansancio. Bueno, no nos cansaremos, dijera el apóstol Pablo, repetirles las mismas cosas. No nos vamos a cansar. Así es que dice la Escritura en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces no podemos pretender engañarnos a nosotros mismos, siendo inmundos o haciendo lo malo, como dice el Señor Jesús aquí en Apocalipsis. El que es inmundo, siga haciéndolo. El que es santo, santifíquese. No podemos pensar que el que está haciendo lo malo recibirá una buena recompensa de parte de Dios. ¿Está conmigo? ¿Está aquí? Sí. Ok. ¿Queda claro eso entonces? Si te queda claro eso, debería de inquietar tu corazón. Al menos deberías empezar a pensar en sí. Ya no puedo seguir mintiendo como mentía. Ya no puedo seguirme enojando porque pasó la mosca y decir, la mosca voló. Mosca desgraciada, ojalá te mueras tú y toda tu familia. Ahí está maldiciendo a la mosca y la mosca no te vuelve. No, ¿y eso quieres vas a la iglesia? Bueno, lo dije así. Pero qué casualidad que cuando las cosas van mal, cuando las cosas nos están resultando, inmediatamente volteamos a Dios, quienes creemos en Dios, porque quienes no creen en Dios, pero quienes creemos en Dios decimos, Señor, ayúdame, ahora sí me voy a portar bien. ¿Por qué no sale eso? Porque estamos conscientes de que lo estamos haciendo mal. Somos conscientes de que nos hemos equivocado. Ahora sí voy a orar, Señor, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer lo otro. ¿Por qué cuando las cosas no están funcionando es cuando pedimos a Dios que nos auxilie? Porque somos conscientes de que lo que hemos venido haciendo no estuvo bien. Por lo tanto, lo estamos haciendo mal. Entonces ya no soy el único y me siento contento de que ya no soy el único de que lo está haciendo mal. Insisto, este no es un mensaje para seguir haciéndolo mal. Este es un mensaje para desafiarte y confrontar nuestro corazón para que cambiemos nuestra manera de pensar y empecemos a hacerlo bien. Si te equivocas, si la has regado, si te has equivocado en cómo haces las cosas, hermano, vale la pena corregirlo. Porque hay una recompensa de parte de Dios para tu vida. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere bendecirte, ese es el plan de Dios. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ese es el plan de Jesús, esa es la razón por la que Jesús vino. El apóstol Juan en una de sus cartas dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, hermana, el plan de Dios es que vivas bien. Que tengas un matrimonio feliz, que tengas un negocio exitoso, que tus finanzas sean restauradas, que tu cuerpo esté sano. Ese es el plan de Dios. Sin embargo, no podemos o no vivimos esa plenitud. Porque algo está pasando. Quizás algo estamos haciendo mal. Quizás. ¿A conmigo? Primera de Pedro, capítulo 1, ahí adelante, antes de Apocalipsis, unas paginitas antes de Apocalipsis nada más. Están las cartas de Juan y antes de las cartas de Juan están las cartas de Pedro, dos cartas. En la primera carta, en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 13 al 16. Este quizás es el desafío más grande para los cristianos, para aquellos que hemos decidido creer en Cristo y seguir su palabra. Creo que esta es una de las palabras más fuertes y de mayor desafío de la manera en como usted y yo deberíamos de vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Amén. Dice la palabra del Señor, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Ceñid los lomos de qué? De vuestro entendimiento. En español, póngase trucha, hermano. Por si no entendió qué es eso de ceñir los lomos, es ponte trucha. O sea, despierta. Abre tu capacidad para entender las cosas. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios
y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermano, nosotros estamos bajo la gracia. Este no es un mensaje legalista para hablar de religiosidad y hablar de que debes de ser un santo. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta parte a mí me parece que es uno de los mensajes que a veces los que predicamos queremos brincarnos. O sea, no queremos hablar de esto porque es complicado decirle a la iglesia, hermano, sé santo. Porque así como yo les digo a ustedes, hermanos, sean santos, lo primero que va a pasar después de que yo lo digo es que ustedes me van a mirar a mí. Y la pregunta que pasa por su cabeza, ¿y usted lo es? Es muy difícil enseñar acerca de esto sin ser juzgado. Porque lo primero que hacemos cuando alguien nos confronta, mire, piense en esto. Piense cuando usted era adolescente, a los que ya estamos caminados en el camino. Piense cuando era adolescente y tu mamá o tu papá te decía, ¿por qué te levantaste tarde? ¿Qué es lo que el niño dice? Lo primerito que el niño dice. No dice, porque me desvelé anoche, porque me puse a estudiar, a hacer tareas. No. Pero tú también te levantaste tarde. ¿Por qué no recoges tu cuarto? Algunos se reservan y no te lo dicen, pero lo piensan, porque tú tampoco recoges el tuyo. Generalmente, cuando somos confrontados en nuestra manera de vivir, en alguna actitud, en algún comportamiento, inmediatamente nuestro sistema de defensa, nuestro instinto de supervivencia es defenderte, porque estás siendo atacado, o al menos así crees que está pasando. Estás siendo atacado. Cuando eres confrontado, nos sentimos atacados. Aquí en la iglesia, cuando el pastor predica acerca de algo y enseña respecto a alguna actitud que tú estás cometiendo y que además el pastor te dice, eso está mal, inmediatamente te defiendes. Y empiezas a mirar de qué manera te puedes defender contra aquel que te está señalando un error, algo que estás haciendo mal en tu vida. Y ya sea que mires a la persona y digas, pero él también hace esto, pero él también comete esto. O si no, te vas al extremo. Si no encuentras en la persona que tienes al frente algún defecto o alguna falla, te vas con su familia. Pero su esposa es así. Pero su esposa hace esto. Y si no es la esposa tampoco, sus hijos. Pero sus hijos esto, sus hijos lo otro, sus hijos aquí y acá. Y entonces siempre, pero hermano, quiero que entienda esto. Es nuestro instinto de supervivencia. Es querer sobrevivir a un ataque porque creemos que es un ataque. Por eso el apóstol Pedro empieza estas palabras, este llamamiento a vivir en santidad, empieza diciendo, abran su entendimiento. Lo que les voy a decir no es un ataque. No te estoy acusando de malo. No te estoy acusando de pecador. No te estoy señalando como lo peor que hay en el mundo. Lo que te estoy diciendo es un llamado a lo que Dios ha hecho por ti. Vivir en santidad. Entonces, cuando somos confrontados por algo, siempre que vaya a tener una discusión, una conversación con su esposo, con su esposa, yo lo digo no porque ya lo haga, pero me he dado cuenta que eso pasa. Cuando mi esposa me señala algo, apenas ayer, mi esposa me comentó algo, inmediatamente mi instinto de supervivencia, ¡fum!, sacó las uñas y empecé a defenderme. Cuando me cayó el 20 dije, no, pues es que no me está atacando, solamente me está diciendo, me está haciendo un comentario. ¿Sí me explico? Tienes que darte cuenta que no todas las conversaciones con tu esposo o con tu esposa son discusiones para terminar en pleito. Se lo expliqué hace unas semanas atrás. Una discusión no está mal. Tener una discusión con tu pareja no está mal. Es un intercambio de opiniones. Lo que tienes que saber es que si estás hablando con tu pareja, no tienes que verlo como tu enemigo o como tu enemiga. No es un ataque directo a tu persona. Cuando hablas con tus hijos, no tiene por qué terminar eso mal. No tienes por qué terminar peleando con tu hijo, con tu hija, porque simplemente no logran ponerse de acuerdo. Hermano, no te defiendas como si te estuvieran atacando. Abre tu entendimiento.
acerca de lo que estás oyendo y acerca de lo que te están diciendo para que eso no termine mal. ¿Sí están conmigo? Entonces, si yo les desafío a ustedes, hermanos, sean santos porque Dios es santo, no me miren a mí y dicen, no, pastor, usted todavía ni flota en el aire. Usted todavía no le sale nada, no trae la aureola, usted no es un santo. Entonces, ¿cómo me pide a mí que yo sea santo si usted todavía no es un santo? Hermano, no se trata de confrontarte porque te estoy señalando como algo malo. El apóstol Pedro en esta carta no nos está diciendo bola de pecadores, filisteos incircuncisos, ustedes son malos, arrepiéntanse y vuélvanse santos. No, él lo que nos está diciendo es abre tu entendimiento porque el que te llamó a ti es santo. Y como el que te llamó es santo, te llamó, cuando dice te llamó, se está refiriendo a que te llamó para que te acercaras a él. Y lo que nos está diciendo Pedro es, para poderte acercar a él, tendrías que ser santo como él. ¿Sí está conmigo? No te está diciendo pecador, no te está diciendo mala onda, mala vibra, no te está diciendo eres de lo peor que hay en el mundo. No, hermano, te está llamando, o es un llamado a vivir en santidad. Es un llamado a aceptar lo que Dios tiene para nosotros y que nosotros podamos recibir de Dios esa misma santidad que Él tiene. Tú y yo somos llamados santos por Dios. Dios te llama a ti y a mí, nos llama santos. Él dice que somos santos. ¿Acaso es mentiroso Dios? No. Pero si le pregunto a tu esposa, oye, ¿tu marido es santo? No, pastor, si usted supiera. ¿Por qué cree que no venimos el domingo pasado? Si le contara dónde andábamos. ¿Qué cree que le va a decir? Su corazón. Entonces, si nosotros, no estoy haciendo aquí una revisión de quién califica y no califica, porque bendito sea Dios, yo no soy quien te califica. Pero Dios sí. Y de acuerdo a lo que leímos en Apocalipsis, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, yo vengo a dar una recompensa a como haya vivido cada uno. ¿Quién quiere una recompensa? Ahora, ¿qué recompensa esperas? ¿Qué es lo que quieres que Dios te haga? ¿Está conmigo? Ok. Damos un paso más hacia adelante. Si el Señor mismo nos dice en Apocalipsis que el inmundo siga siendo inmundo y el santo siga siendo santo, la decisión es nuestra. ¿Cómo queremos vivir? Y yo sé que es difícil a veces porque la expectativa es alta. Cuando la gente sabe que eres cristiano, mira, a mí me pasó, porque cuando empecé como pastor, cuando era líder, bueno, me podía justificar y decir, estoy en el proceso, estoy aprendiendo, estoy queriendo ser mejor. Pero cuando ya empiezo como pastor, empiezo a sentir un peso sobre mis hombros más grande, porque ya no solamente se trataba de que ustedes vieran o que la iglesia viera quién yo era como pastor, sino que también mis hijos. Y yo les he dicho siempre, yo los puedo engañar a ustedes, pero quieren saber realmente cómo soy, pregúntenme a mi esposa y a mis hijos. Y ellos seguramente guardarán mis espaldas y dirán, no, mi papá es el mejor del mundo, mi papá es un buen papá, y es un buen esposo, y es un gran hombre de Dios, seguramente por cuidar mis espaldas, pero ellos saben realmente lo que hay en mi vida. Lo que he sido, cómo me he comportado, los problemas, cuántas veces les he gritado, cuántas veces les he disciplinado, cuántas veces he hecho cosas equivocadas o he tomado malas decisiones. Ellos lo saben muy bien. Entonces, yo no estoy calificando sus vidas, porque quizás para calificar sus vidas tendría que meterme hasta la cocina en su casa, y ese no es mi trabajo. Mi trabajo es enseñarles cómo ustedes pueden permitir que el Señor se meta hasta la cocina en su casa, y sea Él quien los califique, y sea Él quien los evalúe. Y sea Él quien les diga, bien, buen siervo fiel, o buena sierva fiel, o te diga, arrepiéntete porque estás mal. Pero esa es una decisión que ustedes deben tomar, y de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, el Señor nos deja elegir cómo quieres vivir, como inmundo, como alguien que peca constantemente, o como alguien santo. Y esa es la parte muy difícil, porque el estándar se pone muy alto. Y nos dicen, es que tú deberías de ser así. Es que ya eres cristiano, es que vas a la iglesia, es que lees la Biblia. Les insisto, a mí me empezó a pesar porque de repente, ¿y eso que eres pastor?
Porque además yo no me dediqué al pastorado a estar metido aquí en la iglesia, encerrado en una oficina, orando por toda la congregación. No, yo sigo yendo a trabajar todos los días. Y en mi trabajo saben que soy cristiano y en mi trabajo saben que soy pastor. Y de repente como empleado, de repente me sale lo bravo y empiezo a defenderme y empiezo a levantar la voz o empiezo a llamar la atención y me pongo estricto o empiezo a hacer las cosas que a veces un cristiano no debería de hacer. Y la gente me ve y lo bueno que es pastor y eso que es pastor y eso que es cristiano. Escuchando los comentarios atrás de mí. Soy sordo, de verdad soy sordo, no escucho a veces. Pero a veces Dios me permite escuchar cosas. Yo digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué están hablando a mis espaldas? Ni les he hecho nada. Pero también eso te permite aprender. Y las expectativas son altas. Si eres papá, tus hijos esperan que seas un super papá. Si eres mamá, tus hijos esperan que seas una super mamá. Que tomes las mejores decisiones. Que no te equivoques nunca. Eso esperan los hijos. Si eres empleado, esperas que tu jefe sea el mejor jefe del mundo. Si eres jefe, esperas que tus empleados sean los mejores. Las expectativas que tenemos de la gente no siempre son llenadas, no siempre son cubiertas. Y la gente a veces nos decepciona. Y cuando hablamos de ser cristianos y cuando hablamos del temor de Dios y de vivir en santidad, cuando tú esperas que tu esposo sea el más comprensivo, el más cariñoso, el más amoroso, el más romántico, el más fiel y esperas todo eso de tu pareja y de repente la expectativa es muy alta, a veces te decepcionas. Lo mismo con tu esposa. Y eso es complicado porque vivimos decepcionándonos vez tras vez, equivocación tras equivocación. Y lo peor es cuando tú decepcionas a los demás. Porque alguien te decepciona, bueno, lo superas, lo haces a un lado, sigues avanzando, sigues cargando el bulto, como quiera que sea, pero avanzas. El problema es cuando te empiezas a decepcionar a ti mismo. Cuando quieres cambiar y no logras cambiar. Cuando te pones como meta iniciar la dieta en inicio de año. Dices, ahora sí voy a bajar de peso, es 2022, agárrate que ahí te voy con todo. Hasta lo publican ahí en Facebook. Llega febrero y ya le estás empacando sabroso. Dices, ay Señor, lo vuelvo a hacer mal. ¿Quieres leer la Biblia? No la lees. ¿Quieres orar? No oras. ¿Quieres venir a la iglesia y te gana la fiesta del compadre y mejor te vas a la fiesta y al cabo el pastor no nos regaña? Y te vas a otro lado y no vienes a la iglesia. Y dices, pero yo dije que lo iba a hacer, que ahora sí iba a estar ahí. Y te fallas y te fallas. Y sabes, lo único que provoca esas fallas constantes en tu vida que tú mismo estás cometiendo, lo único que provoca es que tú creas en lo más interno de tu corazón una de dos cosas. O crees que Dios no te va a responder nunca porque siempre le fallas. O dos, crees que Dios también puede fallar porque tú fallas. Las dos cosas están equivocadas. Las dos cosas están mal. Porque Dios siempre es fiel y Él nunca falla. Y dos, Dios no te paga a ti, no te va a pagar a ti si tú eres su hijo y has entendido que debes de corregirte. Dios no te va a pagar con fuego del cielo porque lo estás haciendo mal. Lo que Dios quiere es que lo corrijas. ¿Hasta cuándo será la recompensa? ¿Cuándo dijo el Señor que nos daría la recompensa? En Apocalipsis, lo que leímos en Apocalipsis. Cuando Él venga. ¿Cuándo viene la recompensa? ¿Cuándo Dios nos va a recompensar por cómo vivimos? Hasta que Él venga. Y entonces ahorita tienes recompensa del cielo por cómo estás viviendo. No, hermano, tienes gracia. Y la gracia está permitiendo que te corrijas. Sí, amén. Y que lo cambies. Para que cuando Él venga, tengas tu recompensa. ¿Está conmigo? Sí, amén. Ok. Tengo que irme muy rápido porque ya se me acabó el tiempo. ¿Va? Y voy en la introducción. Es que agárrese. Vámonos rápido. Póngase el cinturón porque nos vamos a ir a alta velocidad. La Biblia nos dice en Efesios dice la palabra del Señor, Efesios capítulo. Si yo me voy muy rápido en el texto, no se preocupen en encontrar el texto. No se afane por buscar, no se distraiga o distraiga el de al lado. Yo lo voy a leer, lo voy a buscar y lo voy a leer. Y usted puede anotar el pasaje y después buscarlo con calma. Efesios capítulo 2,
versículos 8 al 9, dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. ¿Somos salvos por qué? Gracias. ¿Por buenas obras? No. Ah, pastor, entonces si soy salvo por gracia, pues no importan mis obras. No, ya, acuérdese que lo que sembramos cosechamos. Nuestras consecuencias están ahí a la puerta. Cuando dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, que no es por obras para que nadie se gloríe, es para que no creamos que por lo bien que nos portamos es que tenemos salvación. La salvación es por gracia. Tú vas a ir al cielo, si quieres ir al cielo, vas a ir al cielo porque crees en Jesús, porque reconoces que Él es el Hijo de Dios, porque aceptas que Él murió en la cruz y pagó con su vida por ti, que Él murió en la cruz por tu causa. Si tú crees eso y crees que Dios le levantó de los muertos al tercer día y lo recibes en tu corazón y confiesas tus pecados, irás al cielo. ¿Hiciste algo? ¿Pagaste algo? ¿Hiciste méritos para recibirlo? No, hermano. Ninguno de nosotros hemos hecho méritos para recibir la salvación por gracia. ¿Sí queda claro eso? Entonces no te estoy hablando de la salvación en este mensaje. No te estoy hablando si vas a perder o no la salvación. No te estoy hablando si vas a ir al cielo o no por la manera en cómo vives. Lo que estoy diciendo es, ¿qué tipo de vida quieres tener? Porque tú te puedes ir al cielo y vivir amargado y triste porque no tuviste o no lograste lo que querías. Nos quejamos mucho del éxito de los demás. Es que ¿por qué le va bien? Porque a ti no tendría que irte bien. Es que ¿por qué tiene un buen empleo y un buen trabajo y yo no? Señor, ¿por qué me estás castigando? Y culpamos a Dios de todo lo que nos pasa. El estilo de vida y el tipo de vida que tú tienes es tu decisión. Y no estoy hablando que tener mucho te hace feliz, pero tú puedes tener muy poco y también ser infeliz. O puedes tener mucho y ser infeliz, y puedes tener poco y ser muy feliz. La cantidad de lo que tienes no determina la felicidad. Nos la pasamos afanados por querer tener y ya que tenemos, no sabemos qué hacer con lo que tenemos. Nos pasamos afanados por lograr nuestras metas, por lograr nuestros objetivos. Y ya que lo lograste, dices, ¿y ahora qué hago? He visto matrimonios que se esfuerzan por sacar a sus hijos adelante. Los sacan adelante. Esa frase no está bien dicho, pero entiéndame lo que estoy diciendo. Logran que sus hijos estudien, que logren la carrera universitaria y terminan profesionales. Terminan con los hijos y después el matrimonio no sabe qué hacer con ellos. Entre ellos. Porque su meta eran los hijos. Y ya no se entienden, ya están solos, ya no se aguantan, no se toleran, son insoportables el uno con el otro. Y uno dice, ¿pero por qué? Mientras teníamos a los hijos éramos felices, pero ya se fueron los hijos, ya no tienen ninguna obligación de estar juntos. Y les cuesta trabajo estar juntos. Porque su propósito, al estar juntos, eran los hijos. Y viven solos y amargados y se hacen viejitos y se apachurran como pasitas. Pero se hacen pasas amargas. Y todo porque no entendemos cuál es nuestro propósito. Hermano, el estilo de vida que tengas depende de la manera en cómo decides vivir. Ahora no estoy hablando de motivación y superación, pero lo que nos enseña la Biblia es que si nosotros decidimos vivir bien y hacer las cosas que Dios nos indica y la manera en cómo Dios nos enseña a vivir, seguramente las cosas mejorarán. No estoy diciendo que te vas a volver millonario. No estoy diciendo que te vas a tener todos los negocios del mundo. No, lo que estoy diciendo es que vas a vivir bien. Una persona rica no es el que tiene mucho. Una persona rica es el que necesita menos. Entre menos necesites, más rico eres. Y si tú estás satisfecho, como decía el apóstol Pablo, sé vivir con mucho, estoy enseñado para tener mucho, pero también estoy enseñado a tener poco. Para todo he sido enseñado. Filipenses capítulo 4, lo puede leer con calma después. El problema no es tener ni cuánto tienes, el problema es cómo vives con lo que tienes. Pastor, pero es que yo no estudié, no tengo letras, usted porque ya tiene maestría.
y ya yo voy a tener hasta doctorado, primeramente Dios, y tú puedes decir, pero usted porque estudió, por eso puedes saber o vivir o entender eso, pero yo no estudié. ¿Y quién te dijo que el estudio te da el entendimiento? El apóstol Pedro nos dice, abran su entendimiento. Los que tienen licenciatura y doctorado, los demás no pueden abrir el entendimiento. ¿Dijo eso? Es para ti y para mí que abramos nuestro entendimiento y comprendamos lo que Dios tiene para nosotros. El problema no es cuántas veces te has equivocado, insisto, si te equivocas, si cometes errores, ese no es el problema. El problema es qué haces con eso. Si crees que cometer errores está bien, si crees que fallarle a Dios está bien, no hay problema, me arrepiento en la noche, ya le pido perdón. Ok, si te va a hacer un hábito, ¿sabes que tu cerebro registra rutinas? Tu cerebro registra las rutinas de lo que tú haces. Al cerebro le es más fácil ahorrar energía, se lo he explicado en otras ocasiones. Y si para el cerebro es más fácil cometer el pecado, alejarte de Dios y en la noche venir llorando y pedirle perdón, ese es el camino que va a hacer tu cerebro todos los días. Al otro día te vas a levantar y decir, ya me arrepentí anoche, pero voy a pecar, al rato me arrepiento, le pido perdón, lloro en la noche y ya, y otra vez, y eso es todos los días. Y puede que al principio tu esposa te aguante y te diga, ay sí mi amor, estás en el proceso, pero llegará el día en que tu esposa dice, ya, estoy harta, todos los días es lo mismo contigo. No cambias, no mejoras, no haces una diferencia en tu vida, sigues en el mismo hoyo, ¿no? ¿A qué horas te vas a levantar de ahí? O al revés, a lo mejor la esposa es la que se equivoca constantemente y el esposo es el que se harta. Y uno pues, pero si yo le pido perdón a Dios todos los días, sí, pero no has corregido nada. Solamente le pides perdón a Dios por lo malo que haces, pero no lo corriges. Entonces, reconocer que tienes un error y darte cuenta que cometes ese error no es la solución. La solución es corrígelo. Cámbialo. Haz algo distinto. Esta frase se las he dicho muchas veces a Albert Einstein. Ahí esto no se fue. Albert Einstein le preguntaron, oiga, la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos. Ah, no, ¿verdad? Le dice, la gente dice que usted es loco. Y Albert Einstein contesta y dice, loco es aquel que hace las mismas cosas esperando resultados diferentes. Si haces lo mismo, ¿cómo quieres que tu situación cambie? ¿Orando nada más? Señor, hazme el milagro que me saque la lotería. Y el Señor dice, la lotería es que tienes un trabajo que debes de cuidar y que debes de esforzarte porque ahí está tu promoción. Yo te voy a llevar al éxito, ahí en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa. Ahí vas a crecer, ahí vas a ser la persona que necesitas ser. Pero sigues fracasando y sigues cometiendo el mismo error todos los días. ¿Cómo vas a tener éxito? Y lo seguimos haciendo mal. Y tú puedes orar en la noche como tu pastor, que mucho tiempo oró al Señor y le dijo al Señor, Señor, lo sigo haciendo mal. Me sigo enojando. Todavía ayer, después de que hablé con mi esposa, este momento que le dijo que fue un momento ríspido, todavía ayer le dije a mi esposa, le dije al Señor, Señor, lo sigo haciendo mal. Me enojé cuando no tenía que enojarme. Me molesté cuando no tenía que molestarme. Dile él que lo puede hacer acá adentro, aquí está en los sillones. Acá. Ya va para arriba, ya. Si lo sigues haciendo mal y te das cuenta que lo sigues haciendo mal, ¿habrá una diferencia en tu vida si solamente te das cuenta que lo haces mal? No. Tienes que cambiarlo. Tienes que corregirlo. Si eres un mal estudiante, si libraste este ciclo escolar que acaba de salir, la libraste, dices, ¡ay, la libré! De panzazo pasé. Y esperas que el siguiente ciclo escolar te vaya mejor. ¿Cómo crees que te va a ir mejor? ¿Haciendo lo mismo? ¿Pasando las mismas horas en el celular o en el internet o en los videojuegos? ¿Invirtiendo el mismo tiempo que invertiste el semestre pasado o el año escolar pasado? ¿En el siguiente año, haciendo lo mismo, tendrás mejores resultados? No. Lo que siembras, cosechas. ¿Sí está conmigo? Sí. Igual en tus finanzas. Si el año pasado malgastaste tu dinero y dices, ¡ay, dinero! Vacaciones. Y te fuiste y te malgastaste tu dinero en vacaciones.
Y dejaste tus deudas ahí, cuando regresaste te comieron las deudas y dices, ay, ya Dios proveerá. Dios ya te había provisto. Y no lo usaste correctamente. Y sigues cometiendo los mismos errores. Lo seguimos haciendo mal, hermano. Tenemos que despertar y darnos cuenta y decir, no debo de seguir haciéndolo mal. Debo de corregirlo. Entonces, si te das cuenta de eso, en 2 de Pedro, ahí estábamos en Pedro, ¿ah? No, nos fuimos a Efesios. Nos fuimos a Efesios, ya leímos Efesios. Pero ahora vamos a 2 de Pedro. Ahí donde estaba en primera, el siguiente libro es segunda. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 22. Dice la palabra del Señor lo siguiente. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido, dice el apóstol Pedro, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo o en el cielo. Híjole, está muy fuerte eso. Pedro es medio llevadito. Pero Pedro habla de la propia experiencia. Pedro fue el apóstol al que el Señor Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro, bien valiente, no, yo estaba orando y ayunando y yo no, Señor, yo contigo hasta la muerte. Y el Señor dice, Pedro, me vas a negar 3. No 1, 3 veces. No, Señor, yo no. Y todos los demás hermanos de valor, no te vamos a negar hasta la muerte. Cuando lo arrestaron, todos corrieron. Todos se fueron a esconder. Todos, los 12. Hasta Juan. Solo que Juan después regresa con María, la mamá de Jesús, y María Magdalena. Y regresa con ellos y van siguiendo a Jesús a la distancia. Pero los otros se escondieron. Y Pedro, le preguntan 1 y niega a Jesús. Le preguntan 2 y niega a Jesús. Le preguntan 3 y niega a Jesús. 3 veces negó al maestro, como Jesús le advirtió que lo haría. Pedro habla de su experiencia. Dice, cuando uno está mal, se vuelve a lodo. Es como el perro que regresa al vómito. Es como la cerda que regresa al lodo, al fango. Lava un puerco, ¿qué va a hacer después de que lo laves? Ahí va, darse una revolcada en el lodo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Y el perro vomita. ¿Y qué cree que dice? ¡Ay, calientito! Y se lo come. Dice, ¡ay, perro asqueroso! Es su naturaleza. Ahora, lo que nosotros hacemos, lo hacemos por naturaleza. Volver al pecado es porque lo hacemos por la naturaleza del pecado que está en nosotros. Lo que el Señor Jesús quiere es que te quede claro y que abras tu entendimiento de que no tienes esa naturaleza ya. Que no te engañe el pecado diciendo, tú eres un pecador. Tú eres un mentiroso, miente. No es cierto, no eres un mentiroso. Tienes una nueva naturaleza. Eres hijo de luz, eres hijo de la verdad. No puedes tener la naturaleza de la mentira. Ya no está en ti esa naturaleza, pastor, pero lo sigo haciendo. Sí, pero entiende, que te quede claro, el principio para cambiar es entender que ya no tienes esa naturaleza. Que si vuelves al lodo, que si vuelves al vómito, debería de dolerte. Al perro no le duele comerse su vómito. El puerco no va a decir, ay, qué vergüenza, ya volví a caer en el lodo. El puerco no se avergüenza de estar en el lodo. El perro no se avergüenza de comerse su vómito. No se tapa y dice, ay, no me vayan a ver que me estoy comiendo esto. No se esconde para hacerlo. Nosotros sí. Cuando pecamos nos escondemos. Cuando le fallamos a Dios, esperamos que no nos descubran. ¿Por qué cree que hacemos eso? Porque nuestra naturaleza ya no es esa. El que es pecador
peca, el que no ha conocido a Dios peca deliberadamente. El que es corrupto lo hace con libertad. Págale a este, págale al otro, es parte de la naturaleza, porque no ha entendido que puede tener una naturaleza distinta. Pero tú y yo, quienes hemos conocido al Señor, sabemos, nos incomoda hacerlo. Nos sentimos incómodos hacerlo. Nos sentimos molestos para hacerlo. ¿Por qué nos sentimos tan mal cuando pecamos? Porque ya no es nuestra naturaleza. He visto cristianos, hombres, que de repente ven una chica bonita y la ven y luego se arrepienten. Señor, no, porque es incómodo. ¿Por qué ya no quieres hacerlo? Porque sabes que ya no es tu naturaleza. ¿Sí está conmigo? Entonces, si entiendes que tu naturaleza no es volver al vómito y que tu naturaleza no es volverte al lodo, al fango, al pecado, no es esa la naturaleza la que Dios te ha dado, entonces va a inquietar tu corazón, va a ser molesto dentro de ti. Pero puedes vivir frustrado diciendo, es que siempre le fallo, es que siempre me equivoco, es que siempre peco, ya no puedo, yo no tengo remedio, yo así soy. Entonces te estás rindiendo ante la vieja naturaleza, dice el apóstol Pedro. Y en este pasaje que acabamos de leer de 2 de Pedro, el apóstol Pedro se refiere a aquellos que enseñaban la palabra, los que se supone que deberían de tener más integridad en su corazón. Esos que se supone que conocen mejor al Señor deberían de vivir mejor. Y dice el apóstol Pedro, no, se rinden. Eso es lo que dice Pedro, se rinden, se entregan a su vieja naturaleza. Hermano, no te entregues a esa vieja manera de vivir. Si te sientes incómodo porque le fallas al Señor, qué bueno, y ojalá te duela, y ojalá sientas que te estás hundiendo y dices, no, yo no quiero eso. Ojalá, porque eso te va a hacer reaccionar. Alguien me decía, hace unas semanas, no me acuerdo si la semana pasada o hace 2 semanas, me decía, pastor, ¿por qué vuelvo a lo mismo? ¿Por qué si ya no quiero hacerlo, vuelvo a lo mismo? Ya me harté de estar regresando a los viejos hábitos o a las viejas prácticas. Ya no lo quiero hacer. Digo, qué bueno que te hartaste, porque mientras no te hartas de eso, lo sigues haciendo. Les cuento una anécdota, seguramente lo va a oír mi cuñado, porque él escucha estos mensajes. Mi cuñado, el esposo de mi hermana, el hermano de mi esposa, el hermano de mi esposa, eran pequeños, era un niño, y mi suegro llevó fruta a la casa, de repente de esas frutas que te gustan mucho, y llevó una papaya. Y entonces llega mi suegro, le dice, a ver niños, siéntense, se sientan toda la familia, mi suegra, mis cuñados, mi esposa, se sientan ahí siendo niños, y mi suegro parte la papaya y empieza a repartir. La papaya estaba tan rica que todos la estaban disfrutando, pero mi cuñado, cuando la empieza a comer, dice que le gustó tanto, que estaba tan sabrosa, que le empezó a llorar a mi suegro. Dice, no, ya no repartas, no, está bien rica, se la van a acabar. Y entonces mi suegro toma otro pedacito para mi otro cuñado, y no, ya no les des, se la van a acabar. Entonces mi suegro se enoja. Dice, bueno tú, es que se la van a acabar, está muy bien. Como él comía despacito, estaba desesperado que los demás estaban comiendo más rápido que él y se le iban a acabar. Entonces mi suegro dice, ok, entonces ya nadie más come, te la vas a acabar tú solo. Y entonces mi cuñado pues al principio dijo, ay qué rico, para mí solito, y empezó a comer, y a comer, y a comer. Llegó el momento en que se hartó. Y dijo, no, ya no quiero, pues ahora te la acabas. No, pero es que ya no quiero, le falta un montón. No, te la acabas. Y hasta que se la acabó, hermano. Y cuando se levanta mi cuñado todo ahí, todo inmenso de que la tragazón de papaya, hasta el día de hoy, estoy hablando cuando era niño, que tenía 8 años, 8 o 9 años, hasta el día de hoy, mi cuñado no come papaya. Porque llegó el día en que se hartó de papaya. Mientras tú no te hartes del pecado que cometes, del estilo de vida que tienes, de la manera en cómo te comportas, mientras no te hartes de eso, lo vas a seguir haciendo. Ahora, el diablo es astuto. Mi suegro le dio una solución inmediata. Le dijo, ok, ¿quieres? Ahí está, hártate. Y hasta que se harte. El diablo es astuto. El diablo sabe que si te lo da hasta que te hartes, lo vas a dejar. Y por eso te lo dosifica.
a cada 8 días, a cada 15 días, cuando estás solo y nadie te ve, cuando nadie está contigo, ahí a solitas, un pedacito, una probadita, otro poquito, que te dé esa satisfacción de placer, ese gusto para deleitarte, pero que no te harte. Entonces, mientras no te hartes, lo vas a seguir teniendo. Y lo que sí vas a tener en tu corazón es ese sentimiento de, ay Señor, lo volví a hacer mal. Me volví a equivocar, lo volví a cometer, volví a fallar. Entonces lo que nos dice el apóstol Pedro es, hay quienes regresan al vómito, hay quienes regresan al lodo. Y eso es natural para el puerco y es natural para el perro, pero no es natural para ti porque no es tu naturaleza. Volver al pecado no es tu naturaleza. Volver a tu vieja manera de vivir no es tu naturaleza, hermano. ¿Está conmigo? Ok, sigamos avanzando. ¿Se acuerda del hijo pródigo? No lo busque ahora, pero anótelo nada más ahí. Está en Lucas capítulo 15, por ahí búsquelo más tarde. Lo anota y lo lee después con calma. La historia del hijo pródigo nos cuenta de un hijo que se alejó del Señor. Se alejó de su padre. Pero dice, esto es lo que me gusta de esta parábola que cuenta Jesús. Jesús cuenta esta parábola y habla del hijo pródigo. Me gusta la historia porque me identifico mucho con el hijo pródigo. Yo soy un hijo pródigo. Y me identifico, pero la parte que más me gusta es cuando dice el Señor Jesús que el muchacho, estando entre cerdos, estando entre puercos, comiendo, deseando, ni siquiera comiendo, deseando lo que los puercos comían. Le había ido tan mal a este muchacho que creyó que podía comerse al mundo, que cuando veía comer a los cerdos se le antojaba lo que los cerdos comían. Y estuvo así varios días, hermano. Hasta que dice en el versículo, me parece que es el 17. Sí, en el 17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Cuando lo vio, el padre corrió y lo abrazó. Dos cosas importantes. El muchacho dice que volvió en sí. Se dio cuenta del tipo de vida que estaba viviendo. Tú no vas a cambiar tu vida mientras no te des cuenta. Mientras creas que lo que estás viviendo, como estás viviendo, está bien. No pasa nada. Mientras no me cachen. Un empleado, ¿por qué roba en su trabajo? Porque no lo ve. Un marido, ¿por qué es infiel a su esposa? Porque no lo ve. Un hijo, ¿por qué le miente a sus padres? Porque creen que no lo van a descubrir. ¿Cierto o no? Entonces, mientras no te des cuenta de que lo que estás haciendo está mal, vas a seguir ahí comiendo con cerdos. El muchacho despertó y volvió en sí y dijo, la manera en como estoy viviendo no está bien. No está bien. Los siervos, los esclavos de mi padre viven mejor de la manera de como yo estoy viviendo. ¿Cómo es posible que ellos, que no son hijos de mi padre, pero están en la casa de mi padre, viven mucho mejor de como yo estoy viviendo? Y la segunda cosa, primero tuvo que despertar. Y la segunda cosa es que dijo, me levantaré e iré. Y ya lo notó en la agenda. Me levantaré e iré. ¿Cuándo? Algún día. ¿Cuándo? Pronto. ¿Cuándo? Ya medito, ya estoy tomando la decisión, pastor, ya. Estoy armándome de valor. ¿Sabe lo que dice? Que cuando dijo él, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme uno de tus jornaleros. Dice, después de que lo dijo, se levantó y fue a la casa de su padre. Entonces, que tengan las intenciones de cambiar, hermano, no hace una diferencia. Tienes que decir, quiero cambiar, ahora sí me voy a poner a dieta, ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a orar, ahora sí me voy a congregar, ahora sí voy a ser mejor persona, ya no voy a mentir, voy a echarle ganas a la escuela. El que lo quieras hacer, no hace que pasen las cosas.
¿O sí? Que lo quieres hacer no hace la diferencia. Es hasta que lo haces que hace la diferencia. Ya no quiero pelear con mi esposo. Pues ya no pelees. Pero ya no quiero, pastor. Pues ya no peleé. Pero es que ya no quiero, pero peleamos. Pues es que estás peleando, sigues peleando. Pero es que ya no quiero pelear. Pues no parece porque lo sigues haciendo. Ahora sí voy a ahorrar. ¿Cuántos tenían planes para ahorrar este año? Y ya se lo gastaron todos los ahorros. Es que, pastor, la crisis. No, mentira. No es la crisis. Es que nuestro corazón cambia de parecer. Somos convencidos rápido. Miren, somos capaces de decir, no, me hago el propósito de ahorrar, ahora sí voy a ahorrar. Y haces un hoyo en el piso, le echas concreto, metes el bote ahí, lo soldas, lo sellas, le echas 20 candados encima y dices, ahora sí esto no lo voy a sacar hasta dentro de 2 años. Uy, más tarde, la siguiente semana, apenas echaste 10 pesos. Y la siguiente semana estás rompiendo ahí para sacar los 10 pesos que le echaste. Porque en el corazón realmente no estaba la intención de ahorrar. Solamente pensaste que sería una buena idea, pero no tenías esa intención. No necesitabas una caja fuerte para ahorrar ese dinero. Solamente necesitas la disposición en tu corazón de hacerlo. Solo necesitas eso. Porque si tú dices, es que, ¿por qué no me pone algo más difícil? ¿Por qué si el Señor no quiere que peque, por qué no me pone demonios, ángeles ahí con una espada que se me aparece? Porque, hermano, te brincas a los ángeles. ¿No me creen? Vean conmigo. Génesis. Ya estoy terminando, no se asusten. Ya voy a la mitad. Génesis capítulo 28. Ahora sí, búscalo porque quiero que vean. Es el primer libro de la Biblia, Génesis. Ahora busque el capítulo 28. Versículos 18 al 22. Esta historia es la historia de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob es el hijo de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Abraham es al hombre al que Dios le hizo una promesa y le dijo, te bendeciré y haré de ti una gran nación, etcétera, etcétera. Bueno, Jacob es hijo de Isaac y salió corriendo de la casa de su padre porque mintió a su padre, engañó a su hermano, permitió que su mamá lo involucrara en una mentira y finalmente tuvo que salir corriendo porque su hermano Esaú quería matarlo. Vámonos, patitas, ¿para qué las quiero? ¿Cuántos salen corriendo cuando las cosas se ponen feas? No me pregunten a mí porque yo era uno de esos. Y creo que algunas veces todavía salgo corriendo. Génesis capítulo 28, versículo 10 al 17. No vamos a leer toda la historia de Jacob, solamente este texto que quiero que vean. Génesis 28, 10 al 17. Dice la palabra del Señor. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y en su extremo tocaba el cielo. Y de aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y se extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Espérenme que se me movió aquí. ¿Qué versículo me quedé? 15. 14. Dice la descendencia. Ahora el 15 dice, he aquí, yo estoy contigo. Es Dios, hermano, es Dios el que le está hablando a Jacob desde el cielo. Jacob está viendo en sus sueños los cielos abiertos y ve a Dios en el cielo y es Dios el que le está hablando. Miren lo que le dice Dios. 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. No te voy a dejar, Jacob.
puedes ir a donde tú quieras, pero yo, Dios, no te voy a dejar hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. ¿Está conmigo? No se olvide de eso, porque eso es algo que Dios puso en mi corazón para decirte. Dios no te va a dejar, hermano. Dios no te va a dejar, hermano. Mira, vive como tú quieras. Revuélcate en el lodo si tú quieres. Vuélvete a tu vómito y come la porquería que antes comías antes. Si quieres, hazlo. Se ve muy feo lo que dije porque está en la Biblia. Yo no lo inventé. Si quieres, ve y hazlo. Pero una cosa sí te garantizo, Dios no te va a dejar. Y lo único que va a pasar es que te va a doler todo ese tiempo que estés lejos de Dios. Te va a doler como no te imaginas. Y te va a doler hasta que estés harto o harta de ese estilo de vida y digas, no, ahí no tengo nada. Mejor volveré a la casa de mi Padre. Y cuando vuelvas, el Señor te recibirá. Pero no te garantizo que el tiempo que te vayas te vaya bien. Claro. Entonces cuando dice alguien, ay, ¿por qué Dios no pone ángeles para estorbarme y yo ya no siga pecando? Porque se los puso a Jacob. ¿Y saben qué hizo Jacob? Dios mismo le habló a Jacob, le dijo, Jacob, no te dejaré. Hablé a tu padre, hablé a tu abuelo y a ti te hablo ahora. Y te bendeciré y bendeciré en ti a todas las familias de la tierra. Hermano, una bendición tremenda que le está dando a Jacob. Y todavía le dice a Jacob, no te voy a dejar porque voy a cumplir hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Hasta ese momento pararé contigo. Conmigo. Luego versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ay, qué bueno que me acordé de mi sueño que soñé anoche. Dios me habló, pastor, en un sueño. Ajá. ¿Y? Es que Dios me dijo, ajá. ¿Y? ¿Estás haciendo algo para contribuir a esa palabra? ¿Para caminar en esa palabra? Es que Dios me habló y me dijo esto. Ajá, ¿y lo estás haciendo? Dios le habló a Jacob, hermano. Y miren cuál fue la actitud de Jacob. Espero que no sea la suya, pero miren lo que hizo Jacob. Versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Yo no quiero estar aquí, vámonos. Yo no quiero estar en la casa de Dios. Yo no quiero estar en la puerta del cielo, vámonos. No me gustan las religiones. No me gusta la iglesia. La iglesia está llena de hipócritas, pues claro. Pero queremos cambiar. No somos gente perfecta. Somos gente imperfecta que quiere cambiar. Y tuvo miedo y dijo, ciertamente es terrible. Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Perdón, me perdí otra vez. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y Jacob hizo un voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jacob, el padre de Israel, bueno, es el que se convierte en Israel. Es el padre de los 12 patriarcas de la nación de Israel. Jacob le condiciona a Dios la fe. Hermano, le está diciendo a Dios, si me bendices, si me proteges, si me llevas con bien y me prosperas en todo y me traes de regreso a salvo a la casa de mi padre, entonces, solo entonces, serás mi Dios. ¿Sabía que Jacob no llamaba a Jehová su Dios? Jacob decía, el Dios de mi padre Abraham y el Dios de mi padre Isaac. Pero Jacob no decía, mi Dios. Reconoce que hay un Dios. Lo vio en sueños. Lo vio en sueños y vio y Dios le habló y le dijo, yo soy Dios y voy a estar obrando en tu vida hasta que seas perfecto. No te voy a dejar. No voy a parar contigo hasta que termine lo que empecé. Y resulta que ese Jacob, a quien Dios le habla, le condiciona a Dios y le dice, pues si me bendices, mira, si me bendices y me va bien y regreso a salvo,
y todavía me regresan en paz en mi casa, a la casa de mi padre, entonces serás mi Dios. ¿Cuántas veces lo han hecho ustedes? Dios, si me bendices, ahora sí. Si ahora sí me bendices, ahora sí voy a ofrendar. Si me bendices, ahora sí voy a ir a la iglesia. Si me ayudas en este problemita, ahora sí voy a leer la Biblia. Me voy a portar bien, voy a dejar de pecar. ¿Cuántas veces le hemos condicionado a Dios nuestra fe? Déjeme decirle algo. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que bendijo a Jacob. Lo llevó con bien. Lo prosperó. Lo enriqueció. Lo regresó con bien. Y cuando iba a llegar a su casa, que su hermano venía para matarlo, los puso en paz. Dios cumplió su parte. ¿Cuántas veces Dios no ha cumplido su parte contigo? ¿Cuántas veces Dios no te ha dado lo que le has pedido, aún en tu necedad y aún en medio de tu pecado? Y Dios te lo ha concedido. Y aún nosotros nos cuesta todavía trabajo reconocerlo como Dios. La buena noticia es que Dios no te va a dejar. ¿Quieres ir a revolcarte en el lodo y volverte a comer tu vómito? Hazlo, hermano. Yo no soy policía espiritual para andar vigilando cómo cuidas o cómo vives tu vida. Yo no lo hago. A veces, cuando eran más chiquitos mis hijos, estaba sobre ellos todo el tiempo. Porque eran mis responsabilidades. Les decía, no hagas esto, no hagas lo otro, no mientas. Todavía cuentan las anécdotas de cuántos cinturonazos les di, corrigiéndolos y disciplinándolos. Ellos lo saben, ustedes pueden preguntarse. Pero llegó el día, en los tres, cada uno en su momento, en que yo ya les decía, es tu día. ¿Te quieres desvelar? Desvélate. Y todavía hasta misericordia tengo, porque al otro día los dejo que se levanten a la hora que quieran. Si yo les aplicara la ley que mi papá me aplicaba, yo me iba de fiesta, me desvelaba, llegaba a las 4 o 5 de la mañana, a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, mi papá ya me estaba levantando. Órale, papá, levántate. Y no creo que me levantaba a desayunar. Yo me levantaba y me decía mi mamá, ya está el desayuno, hijo, me iba a la mesa y dice, no, gánate el desayuno. Me decía mi papá, haz hambre aunque sea, come sin hambre, me decía. Te sientas de la cama a la mesa, ni hambre has hecho, 5 pasitos no te van a dar hambre. Me decía, lávate la cara por lo menos para que sepas lo que te vas a comer. Yo los dejo a mis hijos, que cuando hoy se levantan temprano, se levantan tarde, es su decisión, ellos lo hacen cuando ellos quieran. A menos que tengamos un compromiso, como hoy, por ejemplo, que es domingo, que tenemos que venir a la iglesia, así, vámonos, nos levantamos, hay que listarse, 10 horas, tenemos que estar en la iglesia, los andamos correteando, hoy domingo, pero cualquier otro día de la semana. Si ellos tienen compromiso, se levantan. David entra a trabajar temprano y ya temprano está despierto para entrar a trabajar. Mi otro hijo sale a las 6 de la mañana de la casa, ya desayunado, ya aseado, ya cambiado, sale a las 6 de la mañana para irse al Politécnico. Josué ahora está en Morelos y él es el que nos decía ayer, precisamente nos estaba contando, no, yo me levanto a las 6 de la mañana, desde las 6 ya estoy alistándome y preparando qué voy a desayunar. Yo no los vigilo, hermano. De repente ya, que no nos dicen si se tienen que levantar temprano o no, y vemos que están y no se han levantado, vamos y no tenías que levantarte temprano hoy. Ahora pongo a mis hijos porque son los que tengo cerca. Pero yo no puedo andar con los... Imagínense, hermano. Ahí voy a ver a la hermana Adriana. Hermana, ya es hora de levantarse. Ya se le hizo tarde, que no abrir el negocio. ¿Se imagina? Y así con cada uno me alcanza la vida, con trabajo me levanto yo. Al que tienen que levantar ahora temprano es a mí. Pero no podemos ser vigilantes de sus vidas y de cómo ustedes viven. Pero ustedes sí. No sean como Jacob. Ahora, la misericordia de Dios fue con Jacob todo el tiempo. Y cuando venía de regreso, Dios se le volvió a manifestar otra vez. Pero ahora ya no en un sueño, ahora en persona. Y se le apareció un ángel a Jacob. Y Jacob se aferró a él y le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Yo creo, mire, si hubiera sido Dios, qué bueno, dele gracias a usted a Dios de que yo no soy Dios, hermano, porque yo soy bien desgraciado. Yo le hubiera dicho a Jacob, que no te bendije, mendigo.
15 años fuera de tu casa, ahí viviendo con tu suegro, no te prosperé yo. Las riquezas que traes, los montones de camello y el montón de hijos que traes, no es porque yo te bendije. Y todavía me pides que te bendiga, ingrato. Y ahí está, agarrado del ángel. No te sueltas hasta que no me trae el montón de bendiciones. Nos volvemos ciegos. Por todo lo que Dios hace por nosotros, no somos capaces de darle gracias a Dios. Todo lo que Dios te ha bendecido. Es que Dios no me bendice, pastor. Hermano, estás vivo. Es que no tengo dinero. Yo no he visto a alguien que me esté diciendo, por cierto, mi número telefónico, y se los vuelvo a repetir, se los he dicho siempre, pero mi número telefónico está abierto. Y si tienes necesidad, y si un día no tienes para comer y sientes que tienes que darle de comer a tus hijos, y no tienes ni para un litro de leche, ni para un sobre de Nescafé, o para unas galletas de animalitos, y no tienes ni para eso, hermano, para darle de comer, tienes mi número telefónico. Y si no saben dónde trabajo, de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, me encuentran en el Centro de Salud Santiago. Y el día que no tengas para comer, porque Dios te dejó sin comer ese día, ve y deme. Porque seguramente Dios me quiere usar a mí para bendecirte y tengas ese día para comer. Y no lo estoy diciendo por vanagloria, lo hemos hecho. Hermanos, le acaban de hablar a mi esposa, a un amigo que no veía desde la secundaria o de la primaria. De la primaria. No lo veía desde la primaria y le manda un mensaje. Dice, si me puedes ayudar, me puedes pues traer dinero. Mi esposa lo pensó, estuvimos orando, ¿qué hacemos, Señor? Pues una videollamada. Y le hicimos una videollamada, así es. Porque ahora se estila la estafa por internet. ¿Me puedes prestar ese dinero? Le dice, mira, Ceci, te lo voy a pagar. Ya viendo quién era y de quién se trataba, mi esposa, sí, yo te lo mando. No te preocupes. Hasta que le mandaron 100,000 pesos, no, una cantidad razonable que podíamos prestar y teníamos para hacerlo. Pero si un día sientes que no puedes más y tus hijos te exigen de comer, porque yo lo viví con mis hijos, que de repente no teníamos para leche y no teníamos dinero. Y yo sé lo que es pedir prestado en una tienda. Oiga, me presta un litro de leche, se lo pago en la quincena. Yo tenía cuenta de deuda en todas las tienditas de alrededor. Que ya cuando sentía que ya había llegado al límite en esta tienda, digo, no, tengo que ir a sacar crédito a otra. Y llegaba la quincena y a pagar en todas las tiendas. Yo pasé por eso. Así es que, si tú crees que Dios no te ha bendecido lo suficiente y que estás sufriendo el castigo de la ira de Dios, probablemente Dios quiere usarme a mí para bendecir. No porque Él sea malo y yo sea bueno, no, de ninguna manera. Pero ¿cuántos de ustedes podrían voltear para atrás y decir, no, sí, Dios me ha bendecido? ¿Cómo podría yo decirle a Dios, bendíceme, no te sueltas hasta que no me bendiga? Si todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de cuántas broncas no te ha sacado, de cuántas necesidades no te ha sacado, de cuántas enfermedades no te ha librado, cuántas circunstancias no se han resuelto en tu vida, cuántas incertidumbres de las que no tenías certeza, ahora Dios te ha dado certeza. ¿Cómo podríamos decir que Dios no nos ha bendecido? De verdad que Jacob me sorprende cuando le dice a Dios, no te sueltas hasta que no bendiga. Pero más todavía, hermano, me sorprende la misericordia de Dios cuando Jacob le dice, y entonces si me bendices, Jehová será mi Dios. No puede ser. Quiero ver que Dios me bendiga. Quiero ver que Dios existe. Demuéstrame que Dios existe. Más evidencia que esto. En tu vida quieres más evidencias para saber que Dios no te ha dejado, que Dios no te ha desamparado. Más evidencias quieres para darte cuenta que Dios quiere prosperarte y restaurar tu vida por completo. Wow, ya me callo, vamos. Iba a dar el final, pero con esto me quedo. Póngase de pie. Me faltó, no terminé mi mensaje, me quedaron 5 hojas todavía. Yo no sé si alguna vez has orado a Dios y le has dicho a Dios, Señor, lo sigo haciendo mal. Me sigo equivocando, Dios. Te sigo fallando. De repente tengo mis dudas, de repente tengo mis incertidumbres, mis miedos, me ganan los miedos. A veces prefiero quedar bien con la gente que quedar bien contigo. A
A veces prefiero agradarle a ellos que agradarte a ti. Te sigo fallando. Sigo dando mi brazo a torcer ante el pecado, ante la maldad, ante las cosas que ya no debería de hacer, sigo haciéndolo. Y créeme, lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal. Pero dice Dios, yo no te dejaré. No te voy a dejar hasta que haya cumplido todo lo que he dicho. Hay muchas promesas que Dios ha hecho a mi vida. Hay promesas que Dios ha hecho a mis hijos, a mi esposa. Lo hemos recibido por oración, por palabra profética, por la lectura de la Biblia, por inspiración en nosotros mismos. Y no lo hemos visto todavía. Pero hay una certeza en mi corazón que Dios no me va a dejar hasta que lo haga. Y si hoy no lo he visto todavía, y si hoy todavía batallamos y tenemos complicaciones y tenemos necesidad, yo estoy seguro y mi corazón late en que Él lo hará. Pero hay algo que tengo que hacer. Tengo que corregir mi vida. Tengo que dejar de estar echando las bendiciones de Dios en saco roto. ¿Sabes lo que es un saco roto en tu vida? Seguir haciéndolo mal. Deja de hacerlo mal. Deja de vivir de manera incorrecta. Acércate a Dios, busca a Dios. Y si le fallaste al Señor, si te equivocaste en tu vida, pídele perdón. Arrepiéntete. Me decía un hermano, pastor, desde otra iglesia, dice, pastor, ¿qué puedo hacer para volver a la iglesia de la que me salí? Cuando yo me salí, la iglesia no le estaba yendo muy bien, pero ahora la iglesia está creciendo. La iglesia está mejorando. Ya tienen un mejor lugar, tienen un mejor espacio. ¿Qué puedo hacer para volver? Yo dije, pues arrepiéntete, pídele perdón a tu pastor y vuelve. Muchos ahora dicen, pastor, ¿y qué puedo hacer para volver a la iglesia? Vuelva. Vuelva. Si te alejaste del Señor, si te apartaste del camino de Dios, arrepiéntete y vuelve, hermano. Si lo hiciste mal otra vez, arrepiéntete y vuelve. Despierta, reacciona, como el hijo pródigo que dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Igual, levántate, no te quedes ahí pensando, algún día cambiaré, Señor, estoy esperando que tú me cambies. No, hermano, levántate. Empieza a caminar hacia lo que Dios ha dicho acerca de ti. Empieza a confiar en lo que Dios habló de tu vida. La bendición que Dios tiene reservada para tu vida. Empieza a creerle al Señor y camina en esa dirección. Hace poco me encontré un joven en la calle que me decía, pastor, entré a la secundaria tal. Me decía. Digo, ok, qué bueno que estás ahí. Ahora te toca a ti echarle todas las ganas en esa escuela y cambiar tu historia. Y tener éxito en la vida. Depende de ti, de nadie más. Y yo espero que ese muchacho entienda que su vida puede ser una vida grandiosa, excelente. Pero necesita dejar de hacerlo mal. Si tu matrimonio tiene dificultades, necesitas dejar de hacerlo mal. Y empezar a hacer lo correcto. Procura la paz, no la razón. Procura tener paz, no la razón. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos por un momento. Me hubiera gustado darle otros textos que anoté para compartir con usted. Le voy a mandar el mensaje por WhatsApp para que lo lea. Pero si Dios no te va a dejar, hermano, y Dios va a hacer su obra completa en ti, ¿qué te corresponde a ti? Mantente en lo correcto. Mantente en lo correcto. Cuando el pecado te llame, apártate. Cuando la tentación quiera ganarte, aléjate. Mantente en lo correcto. Dios no te va a dejar. Él no se equivocó contigo. Él te trajo a su presencia porque Él quiere cambiar tu vida para bien. Bendito Dios y Padre, venimos delante de ti y presentamos nuestras vidas ante ti sabiendo que eres tú el que nos sostiene, que eres tú el que nos ayuda, que eres tú el que nos levanta y el que nos da la victoria. Hoy, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Y no queremos rendirnos ante las circunstancias, queremos despertar de la manera en cómo estamos viviendo, darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal para corregirlo.
Hoy venimos a ti, Señor, para cambiar nuestro corazón en tu presencia. Y no porque nosotros podamos cambiarlo en nuestras propias fuerzas, sino porque tú eres el que nos da una nueva naturaleza. Jesús, tú veniste a la cruz para darnos esa nueva naturaleza, para perdonar nuestros pecados, para salvar nuestra alma, para darnos vida eterna, para completar en nosotros una vida nueva y una vida plena en este mundo. Gracias, Jesús, porque podemos creer y podemos ver que tú tienes de nosotros misericordia. Obra en nosotros con poder, transforma nuestras vidas con tu poder. Y lo que tengamos que hacer, de la manera en como tengamos que apartarnos nosotros del pecado, Señor, tú nos guiarás, tú nos sostendrás, pero no nos vas a dejar hasta que tu obra esté completa en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse un momento, solo quiero decirle algo. Cuando Jesús conoció a Pedro, Pedro era un pescador. Era Simón el pescador. Y después Simón el pescador se convirtió en Pedro el discípulo. Y después Pedro el apóstol. La obra que Jesús comenzó en Pedro empezó en un momento. El momento en que Pedro se postró delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Y sabe qué hizo Jesús? En lugar de apartarse de Pedro, se acercó a Pedro y le dijo: no, Pedro, Simón, ya no serás hijo, le dijo: Simón, hijo de Jonás, ya no serás pescador de hombres, sino ahora serás pescador de peces. Perdón, ya no serás pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. Gracias. Es para ver quién me estaba poniendo. Entonces ya no, y la historia de Pedro cambió, hermano. Se equivocó Pedro un montón de veces. Tanto que en una ocasión Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Pedro se equivocó muchas veces, pero ¿sabe qué? Pedro le creyó a Jesús de que nunca lo dejaría. Y Pedro perseveró, y en lugar de alejarse, cuando le dijo: apártate de mí porque soy pecador, Jesús no se alejó, Jesús se acercó. Cuando tú reconoces tu pecado delante del Señor, no creas que el Señor dice: ya ves cómo si eres pecador, vale, córtalas, ahí nos vemos. ¿Sabe qué hace Jesús? Se acerca y te recuerda que Él murió por ti en la cruz, para que no te alejes de Él. Hermano, Dios no va a dejar de hacer su obra en ti. Jesús murió por ti en la cruz para redimir tu alma, para cambiar tu vida, para darte una nueva naturaleza. Amén. Amén. Vamos a orar para despedir a nuestros hermanos que nos ven por internet. Que Dios les bendiga. Cierren sus ojos un momento. Déjenme hacer una oración más por ustedes y por los que están en internet. Padre, gracias. Gracias por cada hermano y hermana que nos ve ahora a través de la señal de internet. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des libertad, que nos ayudes, que nos sostengas y fortalezcas, Padre, para que la vida de cada uno sea mejor. Hoy nos rendimos a ti. Hoy nos entregamos a ti, confiamos en ti. Pedimos que tu gracia y tu favor sea sobre nosotros. No nos sueltes nunca, no nos dejes nunca. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a estar en paz contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos que nos ven en línea, gracias, el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo martes. Una disculpa porque el martes pasado no pude estar en línea, un asunto personal, pero ya este martes, primeramente Dios, estaremos ahí con ustedes. Dios les bendiga, un abrazo fuerte, Dios sea con ustedes. Nos vemos.